Gracias, presidenta, señorías. Le adelanto ya, señor Bartolomé, que vamos a votar afirmativamente, voto positivo a la proposición, a la interpelación, a la moción que presenta en relación a la interpelación de la semana pasada. En relación a la petición que usted hace de colegio profesional, de la creación de colegio profesional, en realidad no es esta una cuestión que dependa del arbitrio del poder político. La ley de creación de colegios profesionales está creada y siempre que el colectivo de profesionales con una profesión regulada, sea titulada o no, lo solicite y cumpla los requisitos legales, la tramitación continúa su curso, como está ocurriendo en la actualidad, y posteriormente se crea, a través de los instrumentos legales establecidos, ese colegio, esa corporación, que surgirá, como usted ponía de manifiesto, sin duda, para la defensa de los intereses de sus colegiados y que, entre otras competencias, tendrá la de evitar esos casos de intrusismo que no solo afectan al interés de esos titulados, sino también a la salud pública de toda la población española y también de la población mundial. En relación a la segunda cuestión, a la incorporación de la categoría al sistema público asturiano, tal y como le contestó ya el consejero la semana pasada, creo recordar que fue, ya existen dietistas incorporados en el sistema sanitario asturiano. Efectivamente, no así la categoría, que, como usted sabe bien, digamos que tanto la inclusión de esta como la de otras que están en la actualidad encima de la mesa depende de esa aprobación del anteproyecto en la actualidad de Ley de Salud que usted ya conoce y que permitiría, con posterioridad a su aprobación a través de un decreto más o menos sencillo, la creación y la incorporación de esas diferentes categorías. Ahora bien, en este caso la tramitación sí sería sencilla. Lo que no sería probablemente tan sencillo es la elección a priori de cuál de todas esas categorías cuya creación está en la actualidad encima de la mesa deberían de hacerse, digamos, con el establecimiento de un criterio de prioridades. Evidentemente, nuestro grupo parlamentario, tal y como consideró siempre, pondrá por delante las necesidades del sistema público, atenderá, por tanto, a cuáles son las necesidades prioritarias de este sistema. Se negociará, evidentemente, la creación de esas categorías con los representantes de los trabajadores en este ámbito. Y habrá que tener en cuenta, además, una segunda cuestión a la que yo creo que ninguno de los portavoces que bajó hoy aquí hizo demasiada mención, y son las posibilidades que tiene el propio sistema. Porque resulta, yo creo que ya a estas alturas, fuera de toda duda, que el sistema sanitario público, el asturiano, si quiere que lo concretemos todavía más, viene sufriendo desde hace ya muchos años una falta de dotación presupuestaria, o si lo quiere denominar así, una infrafinanciación presupuestaria. Pese a ello, pese a esta circunstancia, el Gobierno asturiano, el Gobierno socialista asturiano, ha realizado esfuerzos muy importantes por mantener tanto la cartera de servicios como la calidad del sistema. Esfuerzos que, evidentemente, se han visto recompensados porque tenemos, año tras año, la valoración, la percepción valorativa de los usuarios del sistema, de los asturianos y asturianas, que, en concreto, en el último barómetro publicado, colocan nuestro sistema público sanitario como el cuarto mejor valorado del país, detrás de lo que se suele decir siempre habitualmente de otros sistemas que compiten en otras ligas presupuestarias. Es evidente lo que usted ponía antes de manifiesto. Las necesidades del sistema sanitario van cambiando y debe el sistema acomodarse a esas nuevas necesidades que surgen al objeto de mantener esa capacidad de atracción sobre la mayor capa poblacional posible, de manera que la afección y la valoración de ese sistema continúe siendo la misma. En este sentido, por tanto, es en el que yo hago una llamada a todos los portavoces que evidentemente han mostrado su voto positivo y su unanimidad en cuanto a la creación de la categoría, creación que hago extensiva al resto de categorías que seguramente están sobre la mesa y que en un momento o en otro irán trayendo todos los portavoces de otros grupos a este hemiciclo. Y el llamamiento que hago
es a que, aparte de querer esa especialización del sistema, contribuyan a su mantenimiento y planteen también hasta qué punto están dispuestos, con las dotaciones cuando correspondan, con el establecimiento de un sistema fiscal justo y progresivo, con sus aportaciones en las votaciones presupuestarias, hasta qué punto están ustedes dispuestos a contribuir en aquello que piden. Finalizo ya, presidenta, y puesto que soy la primera parlamentaria de mi grupo que baja hoy al estrado después de la aprobación de la moción de censura, le deseo al nuevo presidente del Gobierno español la mejor de las suertes, la templanza de los clásicos y la prudencia también de los mismos. Hasta luego.